Gabriel Boric y José Antonio Kast se reunieron hoy por segunda vez en La Moneda. El presidente en ejercicio y el presidente electo abordaron proyectos que el gobierno busca aprobar antes del 11 de marzo. Uno de ellos, la Salacuna Universal, y también el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. La duda es si van a tener o no el apoyo del Partido Republicano. Muchas gracias. ¿La candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, presidente, fue conversada? ¿No? Fue lo último que dijo a la prensa antes de abandonar La Moneda. Tras una reunión de casi 1 hora y media con el presidente Gabriel Boric, José Antonio Kast llegó por segunda vez como presidente electo al Palacio de Gobierno, a un mes exacto de su primera visita. Buenas. Buenos días. Y si en diciembre el encuentro fue principalmente protocolar, esta cita tenía un contexto diferente. Las tareas de traspaso ya comenzaron y la tensión entre ambas administraciones fue al alza, con duros cruces la última semana. Tenemos posturas y visiones políticas y de principios que son distintas, pero el pueblo de Chile eligió un nuevo presidente y la capacidad de dialogar entre distintos, poniendo siempre el bien superior de Chile por delante, creo que es algo que caracteriza a nuestro país y que tenemos que ser capaces de mantener. Como una expresión de la esencia de la democracia, describió el encuentro el presidente Boric, quien solicitó a su sucesor reunirse para abordar, entre otros temas, el proyecto de Salacuna Universal y el fin al CAE, junto a un nuevo sistema de financiamiento a la educación superior. Materias que se discuten a contrarreloj en el Congreso y que el gobierno busca aprobar antes de dejar La Moneda. La respuesta del mandatario electo: hemos concordado que previo a eso nuestros equipos económicos puedan tener una conversación, porque para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el gobierno son relevantes, en el tema del FES, tema Salacuna, tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes. La extensión del estado de excepción en la macrozona sur es otro de los asuntos que se abordó, además del traspaso de los colegios desde los municipios a los servicios locales de educación pública, materia en la que el mandatario electo también apuntó a una pausa. Los alcaldes también están pidiendo que se haga bien el análisis de si se avanza de acuerdo a lo que dice la ley o si se puede hacer, se puede retrasar. Tanto FES como Salacuna se está conversando, no necesariamente se alcanza a aprobar en estas 3 semanas legislativas que quedan, incluido la de marzo, y nuestra mirada es que para hacer las cosas bien muchas veces hay que hacer una pausa. Paños fríos a la premura del Ejecutivo por sacar adelante parte importante de su programa. Estos son proyectos muy relevantes para el país. Ahora, si vemos lo que ha pasado en estos 4 años, muchas leyes que se aprobaron y que son buenas para el país, lamentablemente no contaron con los votos del Partido Republicano. Yo espero que esta vez se sumen al esfuerzo por construir un acuerdo amplio. Un trabajo que debió haberse hecho mucho antes y debió haberse considerado las sugerencias y las propuestas que se hicieron oportunamente. Lamentablemente quedan muy pocos días de trabajo legislativo y de esta forma, a toda carrera, no es saludable legislar. Complejo escenario en el Congreso para un gobierno que vive sus últimos 2 meses de trabajo, mientras los equipos que tomarán la posta se preparan y el propio presidente electo lo hizo también visitando este jueves las instalaciones donde ha dicho vivir a partir del próximo 11 de marzo. Hay tensión en el mundo político en cada uno de los bloques y esto ha quedado de manifiesto tanto al interior de los partidos de la oposición como también de los partidos de gobierno. Claro, los primeros con el distanciamiento definitivo del Partido Nacional Libertario, que comunicó que no será parte del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Mientras, en el oficialismo, los cuestionamientos a los parlamentarios del Partido Socialista que aprobaron la ley Naín Retamal siguen generando divisiones con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Atrás quedaron los gestos de cercanía y búsqueda de acuerdos entre la oficina del presidente electo y el Partido Nacional Libertario. La idea de trabajar juntos en el futuro gobierno se vio finalmente frustrada luego que, según palabras de su presidente, el diputado Johannes Kaiser, no se acogieran algunas de sus exigencias programáticas, una decisión que no pasó inadvertida al interior de su propio partido, desde donde surgieron las primeras discrepancias. Las conversaciones no condujeron al éxito, y no condujeron al éxito, entre otras cosas, porque el diseño del propio futuro gobierno no considera una posición relevante para los partidos políticos y por lo tanto a nosotros se nos hacía muy difícil entrar en las condiciones que se nos ofrecieron.
Él es el presidente del partido, yo soy un militante, pero como militante también estoy expresando mi molestia, en donde finalmente pareciera ser que estamos poniendo los caprichos personales por sobre el interés de la nación. Un quiebre al interior del Partido Nacional Libertario que deja de manifiesto el duro golpe que significó la negativa del equipo de José Antonio Kast a varias de sus propuestas, pero por sobre todo por la oferta que les habrían realizado para sumarse al gabinete. Se especula que el interés de los libertarios era ocupar una cartera que les permitiera ser parte del comité político, lo que estuvo lejos de cumplirse. Lo que importa y que se valora es que en el comunicado en el cual ellos señalan que no aceptaron la invitación del presidente de la República, es que están disponibles para cooperar en todas aquellas materias que sean bien para los ciudadanos. Aquí hay que sacar el país adelante y para eso todos somos necesarios. Y desde ese punto de vista a mí me parece que poner por delante y anteponer las proyecciones futuras presidenciales no es lo que corresponde hoy día para Chile. Pero no solo en la oposición han surgido diferencias durante las últimas horas. El panorama no es muy distinto en el oficialismo. Las críticas cruzadas por la aprobación de la ley Naín Retamal, que habría permitido la absolución del ex carabinero Claudio Crespo como autor del disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica, han escalado. Un caso para el que el presidente de la República, Gabriel Boric, nuevamente tuvo palabras la jornada de este jueves. No puedo evitar hacer referencia al fallo que el día de ayer absolvió a Claudio Crespo, autor del disparo que le quitó la vista, los ojos a Gustavo Gatica. Debe haber justicia y que si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad. Mientras la tensión se mantiene entre los partidos de gobierno, precisamente por la resolución judicial del caso Gatica, los cuestionamientos por parte del Frente Amplio y el Partido Comunista, los parlamentarios del Partido Socialista que aprobaron la ley Naín Retamal, siguen generando repercusiones. Janet Jara, que volvió a decir que está en reflexión su militancia en el PC, reapareció exigiendo mesura a los líderes de la alianza de gobierno, aunque en los socialistas la herida sigue abierta. Yo entiendo que muchas veces hay diferencias, he visto lo que ha pasado en los últimos días y a todas las partes, por lo menos lo que yo les propondría es actuar con más mesura. Cerrarse al diálogo no es algo que contribuya. También me parece que el Frente Amplio ha actuado con una cara dura increíble, entonces no pueden venir ahora a pedir unidad cuando ellos fueron los que finalmente sacaron la crítica al Partido Socialista por una ley que apoyó su gobierno. Un quiebre en el oficialismo que terminó con el PS y el PPD suspendiendo su participación en la alianza de gobierno, lo que complica seriamente los objetivos legislativos trazados para las últimas semanas de la administración del presidente Gabriel Boric. Agradecemos las palabras. El senador electo Rodolfo Carter, uno de los principales candidatos para asumir el futuro Ministerio de Seguridad en el primer gabinete de José Antonio Kast, habría declinado el ofrecimiento para este cargo. Según distintas versiones de prensa, el exalcalde de la Florida le habría comunicado al presidente electo, con quien se reunió ayer en la tarde, que su decisión era asumir la función de senador por la región de la Araucanía. Carter acompañó a José Antonio Kast en su viaje a Perú y Ecuador y habría declinado entonces la cartera de seguridad para privilegiar su debut como parlamentario y también por considerar que el ministerio no tiene las atribuciones necesarias en el campo de la inteligencia policial y de la coordinación con las Fuerzas Armadas. Sigue siendo el gran nudo sin resolver todavía del futuro gabinete que, según se ha anunciado, sería oficializado el próximo martes.